Bienvenida, bienvenido a Cruda y Mágica Humanidad. Soy Mariona Cabo y en el episodio de hoy quiero hablar de bienestar colectivo. Quiero compartir un poco mi experiencia en los últimos meses. Quiero hacer también una crítica social para poder abordar este tema con una nueva mirada y quizás empezar a hacer pequeños cambios en tu día a día, que cuestan muy poco y que al final nos suman bienestar a todos. Aquellas con las que lo compartimos y a nosotras, a nosotros mismos también. Entonces, va a ser un popurrí de experiencias, de observaciones y de reflexiones, como decía, que he tenido en los últimos meses sobre todo, cuando he empezado a exponerme más, a interactuar con personas distintas, ¿no? A salir un poco de mi círculo habitual. Y quería empezar compartiendo lo que ha sido mi experiencia de compartir sobre mi proyecto. Sobre nadie me lo había contado, este proyecto de bienestar y transformación personal a través de la práctica de mindfulness. En enero, cuando decidí poner en pausa mi trabajo en la industria farmacéutica, empecé a buscar personas, espacios, proyectos, empresas con las que poder colaborar, con las que poder co-crear propuestas que fueran de su interés, que fueran del interés de su público, de su comunidad, de sus clientes. Y durante estos meses, siendo totalmente transparente, totalmente vulnerable, he atravesado momentos de muchísima frustración, de muchísima incluso rabia y enfado, diría. Y aquí, aunque obviamente soy consciente de que hay una parte de ego, ¿no? De sentir esta frustración de no me están viendo, no estoy recibiendo respuesta, no me están haciendo caso, ¿no? Y insisto, sé que hay una parte de ego, ¿no? Que es mi responsabilidad revisarla, observarla, ver qué hago con eso, no exigir de más al otro. Pero también estos meses en los que no he recibido respuesta muchas veces o he iniciado conversaciones que luego se han quedado en cierto momento sin respuesta, personas con las que he compartido propuestas, ha llegado un momento que han desaparecido de la faz de la tierra. Todo esto me ha llevado a una reflexión más profunda de decir, realmente, ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos cultivando socialmente? ¿Qué estamos aportando al mundo? ¿No? Si incluso, y por ir más al detalle y siendo totalmente sincera, me genera cierta incomodidad poder compartir y hacer esta crítica de forma tan transparente, pero creo que es necesaria. Entonces, por ir más al detalle, yo buscaba colaborar o he compartido mis propuestas con centros de yoga, con centros de psicología, con empresas, proyectos, personas que se dedican a bienestar corporativo, es decir, personas que en su propósito, que en su misión, que en su trabajo, que en su profesión buscan promover un bienestar, ¿no? Y comunican un bienestar y aportan herramientas para que las personas podamos cultivar un bienestar. Entonces, esto a mí me ha generado, como os decía, una frustración extra, una tristeza y una rabia extra que van más allá de mi ego y que me invitan a reflexionar, el decir, si incluso las personas que teóricamente están comprometidas con el bienestar no tienen un mínimo de responsabilidad, de bienestar social, de bienestar con el otro, ¿a qué punto estamos llegando, no? ¿Cómo estamos viviendo como sociedad, tan y tan desconectados del otro? Porque no podemos olvidar que somos seres sociales, que vivimos en red, que nos relacionamos en red, y que el bienestar, el verdadero bienestar 360, no es un bienestar individual, es un bienestar que depende también de la sociedad, del colectivo con el que nos relacionamos, y es un bienestar en el que siento que no podemos únicamente esperar recibir, sino que tenemos una responsabilidad de dar también, de aportar. Entraré un poquito más en este tema en la segunda parte de este podcast, porque hay algunos matices que me gustaría hacer y hay algunas propuestas también que me gustaría aportar, pero quiero quedarme un poco más en esta parte de crítica antes de ir a esto. Y es que creo que estamos normalizando demasiado el olvidarnos de que al otro lado de las pantallas, porque en muchos casos estas interacciones se han dado por correo electrónico, por redes sociales, por teléfono, por WhatsApp, por Telegram. Creo que estamos olvidando que al otro lado de la pantalla hay una persona. Hay una persona como tú que requiere unos mínimos de respeto, unos mínimos de escucha, unos mínimos de sentirse vista. Entonces, yo sé que vivimos en un mundo muy acelerado,
no quiero dejar de pasar por alto que las personas, yo sé que algunas tienen situaciones profesionales, personales, complejas, que es muy difícil compaginar vida profesional y personal, que es muy difícil llegar a todo, que estar tirando adelante tu empresa, tu proyecto, creando tu espacio, creando tu propuesta, es mucho trabajo, es mucha responsabilidad, te quita mucho tiempo, pero creo que eso no nos excusa de unos mínimos. Sobre todo, insisto, cuando estamos precisamente nosotros, nosotras, en el sector del bienestar. Entonces, creo que todos, pero especialmente aquellos profesionales que queremos aportar en esto, tenemos que tomar conciencia de cómo la agenda, la vida, el ritmo nos arrastra, pero tomar también conciencia de que responder a un correo electrónico, sobre todo si ya has tenido una interacción previa con esa persona, si ha habido una conversación, si ha habido un intercambio de propuestas, responder a un correo electrónico diciendo finalmente no me interesa, eso tardamos 30 segundos, ¿no? Y a la otra persona le das esta muestra de no me resultas indiferente, tengo un respeto mínimo por ti, te veo y sí, y te respondo, ¿no? Porque habíamos entrado en una conversación y porque sé que por tu parte hay una espera de respuesta. Todo esto, mientras yo estaba ahí enzarzada en este sentimiento de frustración, de rabia, de tristeza, llegó un momento en que se me encendió también la lucecita y pensé, ostras, ¿qué actitud has tenido tú en el pasado con este tema? No tanto como colaboradora en un entorno profesional, porque no me he visto tanto en esa casuística, pero sí mucho más a título personal, como cliente. Y me venían a la cabeza las personas que, bueno, de distintos sectores que hacen ventas por teléfono, ¿no? Los comerciales por teléfono. Y pensaba ahí también como no siempre en el pasado, y es algo en lo que he intentado poner conciencia ahora, no siempre he tenido la actitud más respetuosa y más que es para ahora mí correcta en ese sentido. Y es algo, insisto, en lo que estoy también intentando poner conciencia, recordar de nuevo que al otro lado hay una persona que está haciendo su trabajo, que obviamente, como todos, como todas, merece ese mínimo, mínimo, mínimo de respeto, de poder, de forma clara, concisa, transparente, decir, no me interesa, pero sí tener esta interacción mínima, ¿no? Y un poco la relación cliente-vendedor, de nuevo, he tenido que atravesar todas estas emociones, porque de nuevo me he visto en situaciones en las que había un interés por el otro lado, había un intercambio de mis propuestas, había una discusión, había teóricamente una voluntad de formar parte de alguno de mis espacios y llegaba el momento en que esa persona desaparecía. Un poco parecido a este fenómeno que vemos en las relaciones sexoafectivas de ghosting, ¿no? De una persona con la que has tenido un cierto intercambio de algo y llega un momento en que desaparece completamente. Y vuelvo a insistir, me parece alarmante que estemos normalizando este tipo de conductas. O bueno, no creo que las normalicemos porque sí que creo que hay mucha crítica por parte de muchas personas, pero que cada vez sean más y más comunes. Creo que esto viene mucho por el hecho de que ahora nos escudamos detrás de un teléfono, ¿no? Y perdemos realmente como esa noción de que al otro lado hay una persona. Pero a la vez me explota un poco la cabeza porque yo pienso, no ha sido nunca tan fácil poder decir no, poder, sí, terminar con algo, ¿no? Porque antes, pues, tú tenías que presentarte en persona o coger el teléfono y, ¿no? A esa persona con la que habías tenido una conversación para una posible venta, tú como cliente, si querías mantener esta responsabilidad con el otro, tenías que ir en persona o descolgar el teléfono y decir, finalmente no me interesa. Pero ahora puedes simplemente mandar un mensaje de texto. En las relaciones sexoafectivas ahí entraríamos en otra discusión sobre si un mensaje de texto es suficiente o no, que bajo mi punto de vista en muchos casos, muchísimos casos no es suficiente, pero en una relación de cliente-vendedor, con un mensaje de texto sería más que suficiente. Y me llama muchísimo la atención como la incapacidad que tenemos incluso para eso, ¿no? Y me hace cuestionarme de qué está pasando. Y creo que es algo mucho más profundo en este caso que simplemente una falta de tiempo, o que simplemente una agenda muy apretada, o que simplemente se me ha olvidado. Creo que cuando entramos en esta relación, ya no tanto de colaboración entre dos empresas, que también puede que se dé ahí, pero sobre todo en este intercambio cliente-vendedor, llega un momento en que nos cuesta muchísimo, y yo también lo he vivido esto en mi propia experiencia, el poder sostener la incomodidad de decir que no.
Y creo que está muy relacionado con el hecho de que cada vez como sociedad, como individuos, como personas, nos cuesta más en general sostener la incomodidad. Como se dan casuísticas, la forma en la que nos estamos estructurando y viviendo nos da la oportunidad muchas veces de evitar totalmente, de mirar hacia otro lado, de desaparecer del mapa, más y más no nos esforzamos en poder sostener unos mínimos de incomodidad que para mí son necesarios, como decía, para promover este bienestar colectivo y para tener un mínimo de responsabilidad para con el bienestar colectivo. Voy a ir saltando un poco como rana de un tema para otro, pero es que creo que todo está ligado al final. Esto me llevaba también a la reflexión de cómo se está, yo siento, transmitiendo, vendiendo, promoviendo el bienestar en los últimos tiempos cada vez más, como un bienestar muy individualista. Lo podemos ver en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Como cada vez hay más y más contenido sobre personas tóxicas, sobre relaciones tóxicas, sobre poner límites con el otro, sobre cuidar de mí misma primero. Y ojo, aunque estoy de acuerdo en algunas de estas cosas, creo que no podemos llevarla a un extremo, no podemos desvirtualizar lo que esto significa. Por ejemplo, si hablamos de relaciones tóxicas, de personas tóxicas, aunque no me termina de gustar ya de por sí el concepto en sí, porque cada uno tenemos nuestra historia, con nuestras heridas, con nuestra mochila, con nuestras sombras. Entonces, bueno, esa etiqueta como que me parece un poco como de generar una división, ¿no? Entre las personas de bien y las personas tóxicas, que creo que no es real. Pero más allá de eso, sí que habrá personas que en un momento dado de nuestra vida no podemos sostener una relación con ellas que realmente tienen un impacto muy significativo en nuestro bienestar. Se puede dar el caso. Pero también creo que hay muchos casos, muchos momentos, muchas personas, muchas relaciones que merecen la pena, aunque supongan cierta incomodidad en momentos concretos. Y aquí vuelvo un poco a lo mismo. Creo que nos estamos volviendo demasiado intransigentes con la incomodidad y que eso al final no aporta bienestar a nadie, que la incomodidad es parte de la vida y porque poderla sostener creo que es lo que realmente suma a nuestro bienestar y no estar constantemente evitándola. Con el tema de límites, con el tema de cuidar de mí primero, de nuevo, creo que la línea es fina. Creo que es importante marcar límites, creo que es importante expresar mis necesidades, creo que es importante cuidar de mí, pero que no podemos hacer esto de una forma egoísta, mirándome únicamente al ombligo, porque, insisto, vivimos en red, somos seres sociales y el bienestar social al final forma también parte de nuestro bienestar individual. Entonces creo que es un balance, que no podemos transmitirlo como un ABC, porque cada uno en su propia experiencia, en su propia observación, tiene que ir viendo hasta dónde me compensa, hasta dónde no, hasta dónde puedo sostener, hasta dónde no, hasta dónde puedo dar al otro sin quedarme yo sin nada, hasta dónde priorizo mi autocuidado porque necesito estar yo primero bien para aportar, pero sin olvidarme del otro, ¿no? Y entendiendo que habrá momentos en que hay cierto sacrificio que puede ser beneficioso para todos. Entonces, bueno, eso es un temazo que podría ir un capítulo entero simplemente de esto, pero es como para volver a poner sobre la mesa que creo que hay unos mínimos de responsabilidad, de bienestar colectivo que no podemos perder de vista. En este sentido, me gusta mucho el enfoque que se hace desde el budismo y al final también adaptado desde el mindfulness, cuando se dan situaciones en las que no sabemos muy bien qué hacer. Hay una pregunta que el budismo, que el mindfulness nos invita a hacernos, que es la pregunta de ¿qué es lo más útil para el máximo número de personas al más largo plazo posible? Esta pregunta a veces puede ser una preguntaza, o sea, no es tan obvia la respuesta, ¿no? Pero tener el foco en el bien, lo más útil para el máximo número de personas y al más largo plazo posible. Y además con el apunte de, para el máximo número de personas, me incluye a mí, porque si yo no estoy bien, no puedo aportar al resto, ¿no? Desde el encontrarme yo en un bienestar mínimo, es que puedo luego extender todo eso al mundo. Obviamente, si yo estoy vacía, si yo estoy desde el sufrimiento, si yo estoy desde el malestar, no puedo conseguir para el máximo número de personas. Entendiendo que todos somos catalizadores, que todos somos expansores, expansores, no sé ni si existe esta palabra, pero como que todos magnificamos, ¿no? Este bienestar en el mundo si empezamos por nosotros mismos, pero sin perder el foco y la mirada en el colectivo. Entonces,
Ya digo, no es una respuesta fácil muchas veces, pero me parece muy interesante poder hacer esta reflexión y poder tener esta mirada puesta, mirada de águila y también a largo plazo, ¿no? En que a veces hay momentos de incomodidad, de malestar puntuales que pueden ser necesarios para realmente poder cultivar un bien mayor y más colectivo. Y es que, en realidad, desde el inicio de los tiempos siempre ha habido esta reflexión o esta observación que creo que habremos vivido en nuestra propia experiencia de cómo nuestra felicidad también depende de aportar al otro. Este balance entre la mirada hacia mí y la mirada hacia los demás es clave para poder encontrar la verdadera felicidad y el verdadero bienestar. Quizás durante mucho tiempo, y aquí ya sí entramos en cuestiones de género, especialmente las mujeres, ¿no? Hemos estado muy volcadas en el otro, en los cuidados, siempre mirar al otro, siempre ver al otro, siempre ver lo que necesita el otro, ¿no? Y como que nunca, muy pocas veces, la linterna estaba enfocada para adentro, ¿no? Entonces, está genial que podamos ahora enfocar esta linterna para adentro, está genial que nos podamos dar espacios de autocuidado, es súper necesario, obviamente, ¿no? Es importante, es crítico para nuestro bienestar, lo merecemos, pero no tenemos que quedarnos en el blanco o negro, ¿no? Hay muchos grises que nos pueden sumar al final a todos, ¿no? Entendiendo que este bienestar colectivo es también parte del bienestar individual. E insisto, y hay una cuestión de mínimos que para mí son indiscutibles y que siento que no podemos dejar que el ritmo de la sociedad en la que vivimos, que las nuevas tecnologías, que las nuevas formas de relacionarnos barran todo esto, barran un mínimo de responsabilidad con el otro, de dar una respuesta, de cerrar conversaciones, de dar unas explicaciones mínimas, de que el otro se pueda sentir visto, escuchado, respetado. No podemos, me parece una aberración, o sea, me parece como perder totalmente nuestros valores. Y no quiero decirlo desde la culpa, no quiero decirlo desde la culpabilización, aunque obviamente, en mi historia personal, ahí el ego, ¿no? Como que en algunos momentos ha salido con, con el machete a culpabilizar, ¿no? Pero sinceramente no lo digo tanto desde ahí, sino desde que podamos hacer esta reflexión como sociedad. ¿Qué quiero sembrar? ¿Qué quiero ver florecer? Y por lo tanto, yo como persona partícipe de todo esto, siembro eso, ¿no? No podemos esperar ver amor, paz, amabilidad, compasión socialmente si no somos las primeras en sembrarlo. ¿De dónde nace entonces eso? Si nadie lo siembra. Precisamente el otro día, reflexionando sobre cómo hacer este podcast, sobre qué comentar por aquí. Entré en una zapatería y pues la persona que me atendió, sinceramente, no fue la más agradable del mundo. Tampoco fue irrespetuosa, pero fue muy escueta, muy seca, muy distante. Y yo tenía como muy presente, ¿no? Como toda esta reflexión que estoy haciendo por aquí, toda esta crítica. Y lo que quiero aportar al mundo, lo que quiero ver en el mundo, lo que quiero que florezca en el mundo y que por lo tanto siento la responsabilidad también de sembrarlo, ¿no? Entonces, pues eso, aunque esa persona pues no estaba muy receptiva, yo intenté ser el máximo de amable posible, yo intenté sonreír, tampoco exagerada, o sea, tampoco haciendo un teatro, tampoco forzándolo, ¿no? Pero sí como desde esa intención y desde esa conciencia de yo quiero ver esto en el mundo y por lo tanto, siempre que pueda, voy a aportarlo. A veces es como que creemos que nuestra más grande libertad está en responder mal, en rebotarme, en no van a pasar por encima mío, en si el otro me habla un poquito mal, yo le hablo peor. Y yo le pongo límites, pero muy como desde esta, no reactividad, desde esta rabia, desde esta no vas a ser mejor que yo, desde este, ¿no? Como siento que hay mucho como esta energía a nivel social. Yo pensaba como para mí la más grande libertad es poder tener este anclaje, esta presencia, esta conciencia de qué quiero aportar al mundo y yo voy en esa dirección y siembro eso, a pesar de, ¿no? Si yo quiero ver amor, si yo quiero ver respeto, si yo quiero ver amabilidad, voy a por eso, siembro eso, cultivo eso. Aunque el otro no esté especialmente receptivo, aunque el otro esté más distante, aunque el otro no tenga unas palabras tan amables conmigo o una sonrisa puesta en la cara. Y de nuevo, la línea es fina. Eso no significa no poner límites, eso no significa no marcar distancia cuando sea necesario o hablar de forma clara y expresar nuestras necesidades y expresar cuando estamos en desacuerdo y expresar cuando no nos hemos sentido respetadas, obviamente, ¿no? Pero, y aquí justo tengo
a mi lado un libro que he ido a buscar antes de empezar con el podcast porque quería leeros un fragmento. El libro de Los dones de la imperfección de Brené Brown, os dejaré el título también en la descripción. Es un fragmento en el que Brené nos habla de compasión. Yo os voy a leer textualmente. Dice, durante las entrevistas, aluciné al darme cuenta de que muchas de las personas que practicaban la compasión y que estaban verdaderamente comprometidas con ella eran también las más conscientes de los límites. Las personas compasivas son personas con límites. Y dice un poco más adelante, si realmente queremos practicar la compasión, tenemos que empezar por establecer límites y responsabilizar a las personas por su conducta. Vivimos en una sociedad que fomenta la culpabilización. Queremos saber quién tiene la culpa y cómo va a pagarlo. En nuestras esferas personales, sociales y políticas, chillamos mucho y acusamos con el dedo, pero rara vez exigimos responsabilidades. Estamos tan cansados de despotricar que no tenemos energía para dilucidar unas consecuencias significativas y ponerlas en práctica. Esta mentalidad de furia y culpabilización nos deja demasiado exhaustos y ocupados como para hacer lo que hay que hacer. ¿No sería mejor que fuéramos más bondadosos, pero más firmes? Entonces, bueno, quería traer este fragmento para poner sobre la mesa, ¿no? Que a veces confundimos el ser amables, el ser respetuosos, el cultivar amor y compasión en el mundo con creer que eso significa que nos van a pasar por encima, ¿no? Y obviamente nadie quiere que le pasen por encima, entonces es como que hay mucho rechazo hacia eso, ¿no? Yo siento socialmente, entonces límites y compasión no está reñido. El hecho de que no estemos constantemente reaccionando hacia una mala respuesta del otro y nos mantengamos anclados a nuestros valores no quiere decir que llegado el momento cuando sea necesario no podamos decir las cosas claras, ser firmes. Es siempre este balance, es siempre encontrar el punto. No tenemos que irnos constantemente a los extremos, que siento que es mucho a lo que tendemos como sociedad, a polarizar. En el budismo hay una meditación que es la meditación meta o meditación de buenos deseos, que lo que hacemos ahí es como mentalmente en la meditación imaginar que sembramos estas semillas de lo que queremos ver florecer en nosotros y en los otros, ¿no? Es una meditación que podemos hacer para con nosotros de forma individual o a nivel colectivo o de sembrar semillas en el otro, ¿no? Y llevado a la práctica, esto requiere de actos. Esta meditación, la que es mi maestra de mindfulness, Alba Valle, de Loca Sabiduría, ella tiene una niña de unos 2 años, creo ahora mismo, y nos contaba cómo la llevaba al día a día con su niña, ¿no? Cuando estaban quizás en la cola del súper y había una persona un poco más nerviosa, que tenía una contestación pues eso, un poco más alzando la voz o con palabras menos agradables, ¿no? Como ella, como madre, le decía a su hija, mira a esta persona, está pasando por un mal momento, mira qué enfadada está, mira qué nerviosa está. Bueno, ponían palabras, lo que sea, que estuvieran observando, o con los niños en el parque también, y de decir, creo que esta persona necesita que le mandemos amor, que le mandemos amabilidad, ¿no? Y lo hacían como un juego en que imaginaban, bueno, a través de un arco iris, poniéndolo de forma que la niña, aún una niña pequeña, lo pudiera entender, pero hacían este ejercicio de vamos a mandarle, vamos a imaginar que sembramos en esta persona aquello que creemos que necesita y que al final queremos ver en el mundo, ¿no? Y creo que esto, más allá de poderlo hacer con esta intención, ¿no? Con este mandar esta energía, que podemos conectar más o menos con esto, es algo que podemos llevar a los actos. Es algo que podemos llevar a una sonrisa, a unas palabras amables, a un buenos días cuando entramos a los sitios, ¿no? Insisto, como decía antes, no hace falta hacerlo teatrero, no hace falta, ¿no? Como forzarnos más de lo que nos saldría natural, pero sí como tener esta intención de voy a llevar a mi versión más amable al mundo, voy a sacar a mi versión más amable al mundo. Eso no quiere decir minimizar, invalidar, insisto, porque a veces creo que se pueden confundir estas cosas. Que puedo tener un mal día, que puedo tener un día en que esté más triste, más enfadada, en que no me apetezca. No pasa nada, no pasa nada, pero de modo general, la tónica general, ¿cuál queremos que sea? Así que bueno, nada, con esto ya voy a ir cerrando. Pupurrí de reflexiones en el día de hoy que espero que nos puedan invitar a todos a reflexionar un poco, a reflexionar sobre cómo están evolucionando las relaciones, sobre cómo están evolucionando las dinámicas sociales,
sobre qué aportamos o dejamos de aportar, ¿no? En qué lado de la balanza estamos sumando, sobre la importancia de pendular y de encontrar los grises y no irnos a los extremos, sobre que no estamos hablando de grandes hazañas, sino de pequeños gestos, de contestar un mensaje que tardamos literal 30 segundos en contestar, de recordar que al otro lado de las pantallas también hay personas, de saludar cuando entramos a los sitios, de poner una sonrisa en nuestros días, de poner unas palabras amables en el mundo, de sonreír a desconocidos también, ¿por qué no? De tener estas miradas de complicidad con las personas cuando caminamos por la calle y, no sé, vemos a una madre con su niño, con su niña, o a un padre con su niño, con su niña, en un momento de desborde emocional y que están haciéndolo también como pueden, pero ya no saben qué hacer, ¿no? Esa mirada de empatía, esa sonrisa amable, esos pequeños gestos de ayudar a personas que vemos que, no sé, que están perdidas, que están intentando comprar un billete de metro y no saben cómo hacerlo, personas mayores, o sea, prefiero unos mínimos, 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 es que, o sea, me siento como incluso un punto absurda recalcando esto y a la vez no, a la vez sé que se está perdiendo y creo que es crucial como ponerlo sobre la mesa. Así que nada, ojalá podamos entre todos sembrar estas semillas de lo que realmente queremos que esté presente en nuestra sociedad, poniendo esta conciencia, poniendo esta intención, tomándonos momentos de pausa para decir, hey, sí, va todo muy rápido, mi agenda está a tope, los ritmos no ayudan, la conciliación no ayuda, pero unos mínimos son innegociables. Y no voy a dejar que nada entre comillas, va a haber situaciones, ¿no?, en las que sea más difícil, pero no voy a dejar que nada pase por encima de estos mínimos, que nos suman a todos, que son valiosos para todos. Y lo que yo aporto, hay algún momento en que me viene de vuelta, porque al igual que yo me contagio de esa persona que está de mal humor, aunque parezca que no, poquito a poco, las personas que están de mal humor también se contagian de tu amabilidad. Y como un efecto dominó, yo confío en que al final eso nos termina llegando de vuelta y eso nos termina impactando a todos de forma positiva. Como siempre, estaré encantada de que me puedas compartir cómo lo sientes, si te apetece. Gracias, gracias, gracias de corazón por estar aquí una semana más, un episodio más. Y nos escuchamos de nuevo el próximo jueves en Cruda y Mágica Humanidad. Un abrazo muy grande.